En esta oportunidad iniciaremos con la unidad 6 de noveno grado. La unidad 6 tiene por nombre Teorema de Pitágoras. Competencia de la unidad. Utilizar el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en figuras y cuerpos geométricos y aplicarlo en la resolución de problemas del entorno. Tenemos la primera clase, la clase 1.1. Cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, parte 1. Problema inicial. En la figura el triángulo ABC, es este triángulo de acá, triángulo ABC, el triángulo DAF, el triángulo EDG y el triángulo BEH son rectángulos y congruentes, es decir, la medida de sus lados y sus ángulos correspondientes es igual. Literal A, encuentra el área del cuadrado CFGH. Literal B, encuentra el área del cuadrilátero ADEB. Literal C, demuestra que el cuadrilátero ADEB es un cuadrado, verificando que el ángulo BAD es igual a 90 grados. Y literal D, encuentra la medida del lado AB. Recordemos que en un triángulo rectángulo los lados adyacentes al ángulo de 90 grados se llaman catetos, mientras que el lado que es opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Bueno, para resolver el literal A, donde nos piden encontrar el área del cuadrado CFGH, que es este cuadrado, el cuadrado más grande, el cuadrilátero más grande, sabemos que para encontrar el área de un cuadrado, basta con elevar al cuadrado la medida de uno de sus lados. Para el caso vamos a calcular la medida del lado CF. Noten que la medida de ese lado es igual a 4 más 3. Los 4 centímetros que van desde el punto C hasta el punto A, más los 3 centímetros que van desde el punto A hasta el punto F. Noten que son 3 cuadritos y cada cuadrito es 1 centímetro. Entonces aquí tenemos 4 más 3 y 4 más 3 es 7 centímetros. Entonces la medida de cada uno de los lados de este cuadrado es de 7 centímetros. Por lo tanto, el área es igual a 7 al cuadrado. La medida de uno de sus lados al cuadrado. 7 al cuadrado es igual a 49. Entonces el área del cuadrado grande, es igual a 49 centímetros cuadrados. Ahora el literal B nos pide encuentra el área del cuadrilátero ADEB. Es este cuadrilátero pequeño que tenemos acá, en el interior del cuadrado. Observen que para calcular esta área, la área de este cuadrilátero, basta con restarle al área del cuadrado el área de cada uno de estos triángulos congruentes. Entonces tenemos que el área del cuadrilátero ADEB se puede calcular restando el área del cuadrado FGHC las áreas de los 4 triángulos que son congruentes. Entonces tenemos que el área del cuadrilátero es igual al área del cuadrado menos el área, en este caso, el área del triángulo ABC multiplicado por 4. Recordemos que los 4 triángulos son congruentes, es decir, el área de cada uno de ellos es igual. Entonces basta con calcular el área de uno de ellos y luego multiplicar ese valor por 4. Para el caso tenemos acá el área del triángulo ABC, esa área la multiplicaremos por 4. Bueno, tenemos que el área del cuadrado el grande, es igual a 4 más 3 elevado al cuadrado. Lo que veíamos acá, 4 más 3, que es la longitud de este lado CF, elevado al cuadrado, menos el área del triángulo ABC,
que lo calculamos esa área multiplicando la base por la altura entre 2. Vemos que la altura es 3 y la base es 4. Entonces tenemos acá 3 por 4 entre 2, multiplicado por 4 porque son 4 triángulos. Ahora tenemos que 4 más 3 elevado al cuadrado es 49, como lo calculamos acá en el literal A, es 49 menos 24, que es el resultado de realizar estas operaciones. Noten, tenemos 3 por 4 es 12. 12 entre 2 es 6. Y ahora 6 por 4 es 24. Tenemos 49 menos 24 y eso es igual a 25. Entonces, el área del cuadrilátero ADEB es de 25 centímetros cuadrados. Ahora resolviendo el literal C, donde nos piden demostrar que el cuadrilátero ADEB es un cuadrado, basta con verificar que el ángulo BAD es igual a 90 grados. Noten que el ángulo BAD de este cuadrilátero es este de acá. Este que se encuentra acá sobre el punto A. Bueno, para ello, noten que el ángulo BAD es igual a 180 grados menos la suma de los ángulos CAB, que es este ángulo de acá, más el ángulo DAF, que es este ángulo de acá. Noten que estos tres ángulos que están acá, están sobre una recta. Por lo tanto, al sumarlos, tiene que dar como resultado 180 grados. Entonces, la medida de este ángulo, del ángulo BAD, es igual a 180 grados menos la medida de estos otros dos ángulos. Ahora noten que como el problema lo mencionaba, los triángulos son congruentes. Los 4 triángulos son congruentes. El triángulo ABC es congruente al triángulo AFG. Por lo tanto, la medida de este ángulo, del ángulo DAF, es igual a la medida de este otro ángulo, que sería el ángulo ABC. Por eso es que acá lo sustituimos. En lugar de escribir de ángulo DAF, escribimos ángulo ABC. Sería este ángulo de acá, ABC. Por lo tanto, la sumatoria de estos dos ángulos que tenemos acá, tiene que ser de 90 grados, dado que ya conocemos la medida de este, que es un ángulo recto, un ángulo de 90. Entonces, estos dos tienen que sumar 90 grados para que la suma de los tres dé 180 grados. Entonces, tenemos que el ángulo BAD es igual a 180 grados menos 90 grados, que es la sumatoria de estos dos ángulos. Al realizar la resta, tenemos que 180 grados menos 90 grados es igual a 90 grados. Entonces tenemos que el ángulo BAD es igual a 90 grados. Y de la misma manera se tiene que el ángulo ADE es igual al ángulo DEB y ese es igual al ángulo EBA, ya que todos son iguales a 90 grados. Es decir, podemos hacer el mismo procedimiento, el mismo análisis para comprobar que cada uno de los ángulos de este cuadrilátero es igual a 90 grados. En el cuadrilátero ADEB, los lados son congruentes y los ángulos son congruentes, así que es un cuadrado. Noten que todos estos lados tienen la misma medida, ya que los triángulos son congruentes. Ahora respondiendo al literal D, donde nos piden encontrar la medida del lado AB, sería este lado de acá, lado AB. Al desconocer su medida lo denotamos con la letra X. Tenemos que el área del cuadrado ADEB es AB al cuadrado. Es decir, como sabemos que este cuadrilátero es un cuadrado, entonces para calcular su área basta con elevar la medida
de uno de sus lados al cuadrado. Para el caso, el lado que vamos a utilizar es el lado AB. Entonces tenemos que el área de ese cuadrado es AB al cuadrado. Por otra parte, el área de este cuadrilátero, de este cuadrado, es de 25 centímetros cuadrados, tal como lo calculamos en el literal B. Lo tenemos acá, 25 centímetros cuadrados. Luego tenemos entonces que AB al cuadrado es igual a 25. Es igual a 25. Ahora, para calcular la longitud de AB, basta con calcular la raíz cuadrada en ambos extremos de esta igualdad y tenemos que la raíz cuadrada de AB al cuadrado es igual a AB. Y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Por lo tanto, la medida del lado AB es igual a 5 centímetros. Conclusión. Formando cuadrados con 4 triángulos rectángulos congruentes y calculando el área, se puede calcular la medida de la hipotenusa sabiendo los catetos. Tenemos el ejercicio de la clase. Para que puedan autoevaluarse, les comparto la respuesta.